Tu cuerpo te está ocultando el 40% de tu capacidad real para que no te mates intentando usarla. Imagina que hay un interruptor en la base de tu cráneo que solo se enciende cuando un coche está a punto de atropellarte o cuando el oxígeno en la habitación desaparece. En ese microsegundo, tus pupilas se dilatan, el tiempo se ralentiza y tu fuerza física se duplica. El problema es que ese sistema de emergencia es un termostato conservador. Está diseñado para mantenerte a salvo, no para hacerte extraordinario. Está programado para la supervivencia, no para el rendimiento de élite. Bienvenido al biohacking de sistemas de emergencia. No estamos hablando de tomar suplementos o dormir 8 horas. Estamos hablando de engañar al sistema nervioso central para que crea que estás en peligro de muerte inminente, con el fin de extraer niveles de enfoque y fuerza que la evolución ha bloqueado bajo llave. Es ingeniería inversa sobre el instinto de lucha o huida. La mayoría de la gente vive en un estado de estrés crónico de baja intensidad que los agota. El biohacker de élite hace lo contrario. Busca el estrés agudo controlado. Estamos hackeando los protocolos de seguridad de tu biología para forzar una actualización de firmware en tiempo real. Si sabes qué cables tocar, puedes inducir el estado de flujo de un atleta olímpico mientras estás sentado frente a una computadora. Pero hay un riesgo que nadie te cuenta. Si fuerzas el sistema de emergencia sin el protocolo de enfriamiento adecuado, el cerebro empieza a quemar sus propios neurotransmisores. Es lo que los forenses biológicos llaman fatiga de reloj. Existe una técnica, utilizada por unidades de operaciones especiales y neurocirujanos de alto estrés, que permite entrar y salir de este modo Dios sin destruir las glándulas suprarrenales. Hoy vas a descubrir cómo activar tu respuesta de supervivencia voluntaria. Y te voy a revelar el caso del sujeto cero, un ingeniero que logró mantener un estado de hiperenfoque durante 72 horas usando solo estímulos térmicos y frecuencias auditivas de combate. El misterio no es cómo sobrevivir a una emergencia. El misterio es por qué no estás usando esa energía ahora mismo para dominar tu realidad. Para hackear un sistema de emergencia, primero tienes que entender el freno de seguridad de la mielina. Tu cerebro no confía en ti. Sabe que si te diera acceso al 100% de tu fuerza muscular, romperías tus propios tendones en segundos. Sabe que si mantuvieras el enfoque máximo de forma indefinida, tu temperatura cerebral subiría hasta niveles neurotóxicos. Por eso, la evolución instaló un limitador de carga. El biohacking de sistemas de emergencia no busca quitar el freno, sino recalibrar el sensor. Existe un concepto técnico llamado hormesis de alta frecuencia. Se trata de microdosis de pánico fisiológico. No es ansiedad, es una señal química pura. Mediante el uso de hipoxia intermitente controlada y choques térmicos de precisión, el método del punto de inmersión, obligamos al tronco encefálico a enviar una orden de prioridad absoluta a la corteza prefrontal. En ese estado, el ruido mental desaparece, el hambre desaparece, el cansancio se convierte en una notificación de fondo que puedes silenciar. Aquí es donde introducimos el concepto increíble que te prometí, el protocolo de la cámara de eco hormética. Investigadores en entornos de aislamiento extremo descubrieron que si sometes al cuerpo a una privación sensorial total, pero inyectas una frecuencia sonora de 40 Hz, ondas gamma, mezclada con un patrón de respiración de fuego, el sistema nervioso central entra en un estado de superconducción sináptica. Es como si el procesador de tu cerebro hiciera un overclocking de fábrica. Pero aquí surge el misterio que solo resolveremos al final. El sujeto cero, durante su maratón de 72 horas de hiperenfoque, reportó algo que la neurociencia actual no puede explicar. A partir de la hora 48, sus ondas cerebrales dejaron de comportarse como las de un humano despierto. Entró en un estado de sueño de fase 4 en vigilia.
Estaba físicamente activo, resolviendo problemas de ingeniería compleja, pero su cerebro estaba técnicamente reparándose a sí mismo como si estuviera en el sueño más profundo posible. ¿Cómo es posible que el sistema de emergencia, diseñado para el desgaste máximo, se convirtiera en un motor de regeneración infinita? Y más importante, ¿qué fue lo que el sujeto cero vio en los márgenes de su visión periférica cuando su cerebro alcanzó la temperatura crítica de 39 grados Celsius? Prepárate, porque el secreto para encender este motor no está en lo que haces, sino en cómo engañas a tu propio instinto de muerte para que trabaje para ti. El secreto del protocolo cero no fue la resistencia física, fue la canibalización de la fatiga. La revelación técnica es brutal. El sistema de emergencia no es un depósito de energía extra, es un sistema de redirección de recursos. Cuando el cerebro detecta una amenaza de muerte, deja de enviar energía a los sistemas de mantenimiento a largo plazo, como la digestión o la reparación celular lenta, y lo quema todo en el ahora. Es un préstamo con un interés altísimo que tu cuerpo suele cobrarte con un colapso total. Sin embargo, el sujeto cero descubrió la falla de retroalimentación de la adenosina. La adenosina es la molécula que te hace sentir sueño. Se acumula en el cerebro como basura química durante el día. Normalmente, solo el sueño puede limpiarla, pero bajo un estado de hiperalerta inducida por frío extremo, el cuerpo activa un protocolo de limpieza de emergencia llamado autofagia neuronal de combate. En lugar de esperar a dormir, el cerebro empieza a consumir sus propios desechos metabólicos para convertirlos en combustible de alta densidad. El nudo emocional es que el sujeto cero no estaba despierto en el sentido tradicional, estaba en un estado de psicosis funcional controlada. A partir de la hora 48, su cerebro dejó de distinguir entre la realidad externa y el procesamiento de datos interno. Empezó a ver las soluciones a sus problemas de ingeniería como estructuras geométricas flotando en su campo visual. No eran alucinaciones, era su corteza visual siendo utilizada como una GPU externa para procesar matemáticas complejas. La revelación que los científicos intentaron ocultar es que el cuerpo humano tiene un modo de servicio que se activa justo antes de la muerte por agotamiento. Es una última ráfaga de lucidez absoluta diseñada para que la especie encuentre una salida al desastre. El sujeto cero aprendió a estacionarse en ese milímetro antes del abismo. Mantuvo su temperatura cerebral en el límite exacto, donde el tejido no se daña, pero las sinapsis disparan a una velocidad 3 veces superior a la normal. Lo que vio en su visión periférica no eran fantasmas, era el ruido de cuantificación de sus propios procesos neuronales. Estaba observando el funcionamiento de su propio hardware biológico desde dentro. Logró el hiperenfoque porque dejó de ser el usuario de su cerebro para convertirse en su administrador de sistemas. Pero para llegar ahí, tuvo que aceptar la posibilidad real de que su corazón se detuviera en cualquier segundo. Si crees que esto requiere un laboratorio de alta tecnología, estás subestimando la ingeniería del entorno hostil. La aplicación práctica del biohacking de emergencia hoy se llama hormesis de microimpacto. No necesitas 72 horas de locura, necesitas ventanas de 90 minutos de saturación absoluta. El protocolo que utilizan los desarrolladores de alto rendimiento y los ingenieros de sistemas en crisis se basa en el anclaje de reflejo de inmersión. Al enfriar rápidamente los receptores térmicos de tu cara y cuello mientras realizas una expiración forzada, obligas al corazón a bajar las pulsaciones, bradicardia, mientras el cerebro dispara norepinefrina. Es un reinicio de hardware instantáneo. Está simulando un ahogamiento para obtener la claridad de un cazador. Pero aquí está el giro de trama que nadie vio venir. El sistema de emergencia es un músculo social. Hemos descubierto que cuando un equipo de trabajo entra simultáneamente en este estado de estrés agudo controlado, se produce una coherencia cardíaca grupal. Las ondas cerebrales de los integrantes empiezan a sincronizarse. Es lo que en el campo de batalla llaman la mente de colmena.
El giro es que no hackeamos el cuerpo para ser individuos superiores, sino para convertirnos en una CPU distribuida. Sin embargo, el peligro real no es el colapso físico, sino la adicción a la adrenalina cognitiva. El cerebro es un optimizador nato. Si descubre que puede funcionar al 300% bajo amenaza de muerte, empezarás a sabotear tu vida normal para crear crisis artificiales. Empezarás a dejar las tareas para el último segundo, no por pereza, sino porque tu cerebro tiene hambre de emergencia para poder encenderse. La verdadera maestría del biohacking no es entrar en el modo cero, es saber fingir la emergencia sin que tu sistema endocrino se entere de que es un simulacro. El sujeto cero no sobrevivió por ser fuerte, sobrevivió porque aprendió a engañar al engañador. Aprendió que el pánico es solo una señal de datos que puedes usar como electricidad para iluminar tu lógica. ¿Quieres saber cómo se siente ser el dueño de la llave de paso de tu propia adrenalina? Solo tienes que aprender a respirar contra la corriente. El misterio de la regeneración infinita del sujeto cero no fue un milagro biológico, fue una decisión de supervivencia celular. Los científicos descubrieron que al mantener el sistema de emergencia encendido durante 72 horas, el cuerpo entró en un estado de metabolismo de trinchera. Cuando el cerebro cree que la muerte es inminente y persistente, activa la telomerasa de estrés. Es una enzima que repara los extremos de tus cromosomas a una velocidad acelerada para asegurar que las células que se dividen bajo presión no cometan errores. El sujeto cero no se estaba desgastando. Estaba forzando a su cuerpo a mantenerse joven y funcional porque el organismo pensaba que moriría si cometía un solo error de copiado. La resolución es una paradoja evolutiva. La seguridad nos oxida, pero el peligro controlado nos afila. Vivimos en una sociedad diseñada para la comodidad extrema, lo que ha provocado que nuestros sistemas de emergencia se vuelvan contra nosotros en forma de ansiedad crónica y niebla mental. El biohacking de emergencia no es una tortura, es el mantenimiento preventivo de la maquinaria más compleja del universo. El sujeto cero sobrevivió porque dejó de ver al miedo como un enemigo y empezó a usarlo como el combustible de alto octanaje que realmente es. Pero aquí está la trampa. De nada sirve tener un motor a 9000 revoluciones si no tienes un sistema de navegación para dirigir esa potencia. Si activas tu modo Dios, pero no tienes una estructura para procesar la avalancha de ideas y datos que vas a generar, terminarás en un colapso de información. Para que este hack biológico sea útil, necesitas una infraestructura mental de nivel ingeniería. Si quieres aprender a construir el contenedor perfecto para este hiperenfoque, tienes que ver nuestro video sobre Ingeniería del Conocimiento, el segundo cerebro. Ahí te enseño a diseñar el software que correrá sobre tu hardware recién hackeado. No despiertes al gigante si no tienes un plan para él. Haz clic aquí, sincroniza tu biología con tu estrategia y deja de ser un pasajero en tu propio cuerpo.